Padre, te bendecimos, Señor, te damos gracias por este día, por tu amor, tu bendición, tu gloria, tu paz, tu misericordia, tu lealtad, Señor Dios Padre, por ayudarnos todos los días cuando te llamamos, te pedimos ayuda y tú vienes en tu pronta ayuda, Padre, a través de tu Hijo, del Espíritu Santo y tú personalmente, Señor. Por eso ahora te bendecimos, Señor, y te damos gracias por darnos el privilegio, Señor, de anunciar tu palabra, Señor. Hoy te pedimos no solamente lo nuevo, Señor Dios Padre, que toques, que limpies, que llenes, Señor Dios, que bendigas, Padre, a cada persona que ve este video, Señor, que ve esto, Señor, que estás haciendo en nuestros corazones, en esta iglesia, Señor, en nuestras vidas, Señor, para que cambie, Señor, nuestra forma de hablar, para que cambie nuestra actitud, Señor, para que quites nuestra ira, nuestra altivez, nuestra arrogancia, Señor, para que quites todo aquello, Señor Dios Padre, que te desagrada a ti, Señor Dios Padre, y que sabemos, Señor, que debemos salir adelante, Señor Dios, haciendo tu voluntad, cumpliendo tu deseo, cumpliendo lo que tú mandes, lo que tú digas, Señor Dios de Abraham, de Jacob y de Israel. Por eso ayúdanos a hacer el querer como el hacer, Señor, de servirte, de amarte, de obedecerte, de hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Tú lo prometiste, Señor, que todo lo que pidiéramos en tu nombre, tú nos lo darías, Señor. Y cambia nuestro corazón, cambia nuestra manera de pensar, Señor, cambia nuestra actitud, Señor Dios, para que seamos las personas que tú quieres que seamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Vamos entonces a la palabra de hoy que dice: tu actitud no dejará que entres al reino de los cielos. Es tu actitud que no dejará que entre al reino de los cielos. Tu arrogancia, tu altivez, tu menosprecio, todas estas cosas que aparecen son pequeñitas, pero tal vez no nos van a dejar de entrar en el reino de los cielos. Por eso vamos todos a buscar a Santiago. Vamos a estudiar Santiago 2, del 1 al 3. Vamos a buscar Santiago, el versículo 1, los capítulos del 1 al 3. Entonces dice en Santiago, vamos a estudiar ese Santiago 2, del 1 al 13. Pero entonces vemos aquí lo primero que nos va a decir Santiago. Santiago, ¿quién es? El hermano de sangre de nuestro Señor Jesucristo, el hermano menor. Y este hermano menor, no sé cómo sería. Pónganse a ver que este hombre habló de la actitud, del menosprecio, de todas estas cosas, porque vemos que era el hermano de Jesús, o sea que Jesús le dio muy ejemplo en todas estas cosas. Por eso dice ahí en Santiago 2, y vamos a ver el versículo 1. Ustedes, hermanos míos que creen en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no deben hacer discriminaciones entre una persona y otra. Ustedes, habla de hermanos, ustedes hermanos míos que creen en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no deben hacer discriminaciones entre una persona y otra. Y eso sí es que se ve en las iglesias, esa discriminación. Todos en una discriminación porque el que tiene más plata como que le hacemos mejores cosas, como el que ofrenda más, el que diezme más, lo tratamos mejor que aquel que no tiene nada. Y eso hacemos no solo en las iglesias, sino también personalmente cada quien hacemos discriminación de personas, sabiendo que todos somos hermanos, sabiendo que todos somos iguales. Hay muchos que tienen favoritismo, porque hay muchos que profesamos una fe en Cristo y vivimos otra cosa, monopolizamos con la fe en Cristo, manipulan la fe, porque el verdadero valor de una persona está en su corazón. No están las cosas que tiene,
no estás en el dinero que tienen. Lastimosamente la iglesia siempre dijeron, o cuando yo estaba pues bregando a buscar de Cristo, siempre hablaron de dinero, siempre hablaron de prosperidad y bendición, y por eso miraban más bien a los que estaban prosperados económicamente, y a los que estaban bien bendecidos los miraban con mejor favor que a uno. Y eso todavía está pasando, y así hacemos todavía muchas cosas, manipulamos. ¿Y cuánto no están manipulando la fe en Cristo? Estamos manipulando a la gente. Y sabemos que les voy a decir qué manipulación, sobre el sentido que tal vez sentimos que sí, tal vez no vamos a estar precisos para morir, pero sí debemos de estar preparados. Tal vez no vamos a estar listos para morir cuando llegue la muerte, pero sí debemos de estar preparados, pero no manipulando a las demás personas. Porque el que tiene o no tiene, el que tiene más dinero o el que no tiene más dinero, incluso a los que tienen más dinero y los que ofrendan, los sientan siempre en las sillas de adelante de las iglesias. Antes, al contrario, esos que tienen más dinero tenían que estar atrás. Los que son más económicamente tenían que estar atrás, y venir todos los pobres aquí a que estén al frente de todo. Porque realmente los pobres son ricos en fe, dice el Señor, ricos en fe. Pero aquí habla Santiago muy fuerte de la manipulación. Dice: ustedes, hermanos míos, que creen en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no deben hacer discriminaciones entre una persona y otra. Y vuelvo y les digo, siempre hacemos discriminaciones. Y verdaderamente hay esa actitud que tenemos que cambiar, como la ira, la altivez, la arrogancia, la discriminación, la falta de perdón. Todas estas cosas son espirituales, tal vez algunas, pero otras hay que cambiar. Por eso vamos a leer en Levíticos rápidamente, Levíticos 19, versículo 15, y dice: no actúes con injusticia cuando dictes sentencia, ni favorezcas al débil, ni te rindas ante el poderoso. Apégate a la justicia cuando dices sentencia. Y eso sí que nos hace falta a todos nosotros, apoderarnos de la justicia. No porque este diezme más, no porque este me cae más bien, no porque este como que me trata mejor, y a pesar que tiene la culpa, voy a menospreciar al que es inocente. Y Dios quiere que tú seas recto en todo y seas justo en todo, y no menosprecie y haga las cosas conforme a lo que dice Dios. Por eso vamos a buscar rápidamente ahí en Hechos 10, capítulo 10, versículo 34 al 35 dice: Pedro entonces comenzó a hablar y dijo: ahora entiendo que de veras Dios no hace diferencia entre una persona y otra, sino que en cualquier nación acepta a los que lo reverencian y hacen su voluntad. Y hacen su voluntad. Dios no hace excepción de personas, pero nosotros los hombres sí, lastimosamente, sí hacemos excepción de personas. Y si no aceptamos eso, que nosotros no hacemos excepción de personas, entonces no vamos a cambiar. No vamos a hacer ese cambio que Dios necesita. Ese cambio para no menospreciar al más pobre, para no menospreciar al que tiene menos, para no menospreciar al que tiene la razón, a pesar que es más pobre, a pesar que no tiene quien lo defienda. Pero el pobre tiene a alguien que lo defiende, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a ir en Santiago, vamos a seguir leyendo en Santiago 2. En Santiago 2, el versículo 2-3, y dice: supongamos que ustedes están reunidos
y llega un rico con anillos de oro y ropa lujosa, y lo atienden bien y le dicen: siéntate aquí en un buen lugar. Al mismo tiempo llega un pobre vestido con ropa vieja, y le dicen: tú quédate allá de pie y siéntate en el suelo. Y eso sí sé que ven en las iglesias de ahora, en las congregaciones se ve mucho esto. Al rico le damos más lo favorecemos más en todo, hasta en un asiento, en vez de hacerle entender que es igual a los demás. Y eso sí que se ve en las iglesias. El que ofrenda más, y el que diezma más, y el que más o menos bendice más a los pastores, a ese le favorecen más y le aguantan más para los pecados, y le aguantan más las palabras necias que muchas veces dicen, que al pobre, que al que no tiene nada, o al que es menos desfavorecido económicamente. Y lastimosamente todo esto se está viendo todavía, no es ahora. Por eso hay que aceptar: si tú y yo hemos favorecido a los ricos, y hemos favorecido al que diezma más, al que te toca la espaldita por detrás, es hora que tú y yo pidamos perdón, le digamos: Señor, perdónanos, porque hemos actuado mal, porque hemos favorecido al que nos bendice más, al que económicamente nos halaga más, al que espiritualmente con sus palabras nos halaga más, al que nos da la palmadita por la espalda, ese favorecemos más y le aguantemos más. Yo realmente, es real. Es real. Yo he visto hasta pastores cuando se esconden y el hombre viene y le dice: pastora, tengo una ofrenda para usted. Y miran para todos los lados: ¿y cuánto la ofrendita? 3 millones. Y lo que pasa es que están favoreciendo, a pesar que este hombre que viene a darles ese dinero, saben que está actuando mal, saben que no está haciendo las cosas como son, y más sin embargo le ajualgueteamos porque lo vemos que es el que tiene más dinero, como dice aquí. Supongamos que están unidos como en la congregación, y dice: y llega un rico con anillos de oro y ropa lujosa, y lo atienden bien y dicen: siéntate aquí en un buen lugar. Al mismo tiempo llega un pobre vestido con ropa vieja, y a le dicen: tú quédate allá de pie y siéntate en el suelo. Y eso ha pasado tal como todavía pasa. Pasan las iglesias, pasan los mismos pastores, pasan los líderes. Y si tú has pasado por eso, es hora que le digas a Dios: perdóname. Condenan a la desvinculación en favor de los ricos, en contra de los pobres, ya que esta actitud es una en contra de lo que dice Dios en el Evangelio, o sea, en la ley de Dios. Está en contra. Dios vino fue por los pobres. Dios vino fue a anunciar a los pobres. ¿Sabes? Yo les voy a decir algo. Yo no sé, pero tal vez los ricos están económicamente bien, pero los pobres son ricos en la fe. Y de esos es que tenemos que rodearnos, de personas ricas en la fe, de personas que verdaderamente le crean a lo que Dios quiere hacer con tu iglesia, con tu vida y conmigo mismo. Por eso vamos ahí en Santiago, vamos a buscar ahí mismo en Santiago 1, el versículo del 1, del 9, Santiago 1, del 9 al 10. Y dice: hermano, no de condición humilde debe sentirse, el hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de ser enaltecido por Dios. El rico de ser humillado, porque el rico es como la flor de la hierba, que no permanece. Que no permanece. Y sabes, es muy fácil predicarle a los pobres, y por eso les digo que es una manipulación. Muchas veces manipulamos más al pobre, al necesitado, y casi no le predicamos a los ricos, porque realmente, como dice, se puede engañar más, pero resulta que los ricos son más difíciles para que entren al reino de los cielos.
Por eso rodéate de personas de fe. Y la mayoría de las personas de fe son de personas que están necesitadas, que económicamente no están bien, pero realmente de ellos es el reino de los cielos. Por eso vamos a ver en Lucas 16, vamos a ver en Lucas, porque dice que los ricos se refería ahí que eran ¿qué? Paganos. Los ricos, la mayoría son paganos, no quiere decir que todos pues, pero la mayoría. Dice en Lucas 16, del versículo 19 al 22 dice, había un hombre rico que se vestía con ropa fina y elegante y que todos los días ofrecía espléndidos banquetes. Había también un pobre llamado Lázaro que estaba lleno de llagas y se sentaba en el suelo a la puerta del rico. Este pobre quería llenarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros se acercaban a lamber las llagas. Y un día el pobre murió y los ángeles lo llevaron a sentarse a comer al lado de Abraham. El rico también murió y fue enterrado. O sea que vemos que aquí lo que nos está explicando Dios es que el corazón de rico es mucho más difícil de que entre la palabra, pero también debemos de sentirnos y bregar a predicarles también a ellos, de predicarles a ellos. Es muy fácil predicar a los pobres porque la mayoría tienen necesidad, pero hay muchos también que a pesar de la necesidad son duros de corazón. Pero aquí está hablando Santiago de esta gente que no quiere entender las cosas de Dios. En estos tiempos a los ricos los hacemos sentar adelante, a los pobres atrás en el suelo. En estos tiempos es así: a los ricos, a los que ofrendan, a los que diezman, a ese los sentamos aquí. Yo les voy a contar una historia que me contó un hombre rico de mucha plata y me dice: mira, hermano, te voy a contar esto que cuando yo llegué a la iglesia, yo empecé a ofrendar y a diezmar. Mis diezmos eran por poquito, eran de 6, 7 hasta 10 millones. Diezmaba. Y entonces yo no entiendo por qué me hicieron parte del pastorado y me decían que opinara. Y yo, por la plata que tenía. ¿Y usted qué les contestó? Y me dijo: porque resulta que yo fui parte del pastorado, pero yo les dije que yo no podía participar de eso porque realmente yo no entendía nada y no sabía nada de las cosas que estaban haciendo ahí. Entonces, que por qué no me sacaban de ahí y más bien me tiraban a un liderazgo donde pudiera yo estar creciendo como en la misma altura de los demás. Porque yo verdaderamente no entendía nada. Y yo, ¿qué le hicieron? No, me mandaron para de otro, pero también este otro también tenía un líder que también tenía dinero. O sea que los ponen aparte en vez de ponerlo a los ricos con los pobres, para que estos ricos también ayuden a los pobres económicamente. Pero no es así. Entonces dice a los pobres. Vamos entonces en Lucas 16. Lucas 16. Lucas 16, el versículo del 13 al 14, y dice: ningún sirviente puede servir a dos amos, porque odiará a uno y querrá al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Por eso es que muchas veces es difícil predicarle a un rico, pero tienes que empezar a predicarle, porque las cosas que el rico puede tener son materiales, pero las cosas espirituales no las va a poder tener si no se acerca a Dios. Yo siempre he dicho que una vez me mandaban a predicar a un hombre que tenía económicamente estaba estable económicamente. Me mandó a la esposa y yo fui y me dijo, y cuando fui el celador me atendió y yo le dije que venía a buscar a este personaje, a este hombre, no me gusta decir el nombre, pero fui a buscarlo y me dijeron que él estaba muy ocupado. Pues yo le dije que la esposa me había mandado para que me recibiera, que venía a predicarle, y al último me recibió como a la hora, me dejó esperando, yo casi que me devuelvo. Llegué allá y le dije: varón, Dios te ama, tu esposa me mandó a predicarte de un Cristo vivo y todo esto, y este hombre rico ya me salió que es que vea, pero usted me viene a predicar de ese Cristo que fue un mártir.
de ese Cristo que fue un guerrillero, de ese Cristo que se volvió famoso. Yo era pero todo como asustado cuando este hombre me decía todas estas cosas. Mire todo lo que tengo en esta empresa, eran como 50 trabajadores, mujeres la mayoría, porque estaban en una empresa que estaban de textil. Y entonces decía que todo ese dinero, que todo eso era por su inteligencia, por la manera que él hablaba, por lo que había estudiado y todos los libros. Yo era orando ahí porque decía, Señor, ayúdame cómo predicarle a este hombre. Y Dios me iluminó para la gloria del Señor. Y yo le dije, ¿cierto, Gloria? Le dije, varón, entonces tu dinero, tu mucho dinero, con tu sabiduría, tus libros, cuando venga la muerte le vas a decir que no te puede matar porque tienes mucho dinero, tu sabiduría, tu entendimiento. Cuando venga el SIDA, cuando venga la depresión, la soledad, cuando venga la drogadicción, le vas a decir a tu dinero, a todo esto, que te ayude. Y este hombre llegó, pero es que a mí nadie me había predicado de esa forma. Yo te pido que te sientes aquí y ¿qué vas a tomar? No me ofreció ni un tinto. Pero más sin embargo yo le dije, no, ¿por qué me dices todo eso y por qué me estás ofreciendo algo? Dime por qué no, porque nadie me ha predicado así. Es que tengo dos hijos, uno como de 15 y el otro como de 18, pero el de 18 está como hace mucho tiempo en la droga y no ha podido salir. Y yo, es que es con Cristo que se puede salir. Amigo, hay cosas que ni el dinero ni las riquezas van a poder comprar o van a poder solucionar. Como dijo este hombre, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama, mi amor? El primer hijo de David, Salomón. Como dijo Salomón dijo que todo lo había experimentado, que todo lo había, y dice la palabra que no había un hombre como Salomón tan rico, y ni lo habrá, ni con tanta sabiduría. Y sin embargo dijo él que todo el dinero que tuvo y no pudo librarse de los problemas. Solo Jesucristo lo pudo librar de todos sus problemas. Y solo Cristo puede librarte de los problemas. Solo puede Cristo librarte del infierno. Solo puede Cristo librarte de todo lo que a ti te está haciendo daño. Pero vamos a buscar ahí y seguir en Santiago 2, el versículo 4, que dice: entonces están haciendo discriminaciones y juzgando con mala intención. Y a veces cuando dice que aquí qué mala intención, sabes, Dios va a mirar las intenciones. Y están discriminando en este tiempo, y como en este tiempo hemos estado discriminando, la pregunta es: ¿a quién tú has discriminado y tú no has pedido perdón? ¿A quién tú has tratado mal y no has pedido perdón? ¿A quién tú le has perdón? ¿A quién tú? ¿Cuánto tiempo llevas con altivez, con arrogancia, falta de perdón, todas estas cosas, y no hemos podido cambiar? Y es el tiempo de cambiar, porque tu actitud no va a dejar que entres al reino de los cielos. Ahorita vamos a ver esa parte. Es que la mayoría de dice ahí que cuando tú discriminas, juzgas. Y cuando tú discriminas, estás juzgando. Entonces la pregunta: ¿a cuántos hemos juzgado? ¿A cuántos? ¿A cuántos hemos juzgado que hemos discriminado? De una forma u otra hemos discriminado. Por eso busquemos a Romanos, el versículo del 1 al 4 dice: pero por eso no tiene disculpa tú que juzgas a otros, no importa quién sea. Al juzgar a otros te condenas a ti mismo, pues haces precisamente lo mismo que hacen ellos. Pero sabemos que Dios juzga conforme a la verdad cuando condena a los que así se portan. En cuanto a ti que juzgas a otros y haces lo mismo que ellos, no creas que vas a escapar de la condenación de Dios. O sea que la discriminación trae ¿qué? Juzgamiento. Es lo mismo cuando tú discriminas, juzgas. Y nosotros no podemos
podemos decir a los hombres por las cosas que tienen, porque no tienen o tienen mucho. Tenemos que juzgarlos como ellos están en su corazón. Ni juzgarlos, tan siquiera ayudarlos a salir de estas cosas que no le gustan a Dios. Pero sigamos ahí en Santiago, estudiando Santiago 2, el versículo 5, que dice: queridos hermanos míos, oigan esto, Dios ha escogido a los que en este mundo son pobres, para que sean ricos en fe y para que reciban como herencia el reino que ha prometido a los que lo aman. Y yo le entiendo. Nosotros tal vez sentimos, muchos se sienten pobres, pero sabes, somos ricos en fe. Y es hora que nos rodeemos de las personas pobres, de las personas que verdaderamente dice Dios que de ellos es el reino de los cielos, porque ellos son ricos en la fe. Y la mayoría ya no quiere rodearse de los hombres ricos de la fe, sino ricos económicamente. Y cuando tú tal vez está bien que estés bien, yo no quiero decir, no rechazo que no prosperes, que no seas bendecido. Yo no quiero rechazar eso, sino que no llegue al límite de que tu riqueza se convierta en maldición. Y muchos, cuando no estamos preparados, tal vez no estamos preparados a recibir la riqueza. ¿Cuánto Dios en este momento los ha bendecido, los ha prosperado? Pero ¿dónde está esa prosperidad? Si fueron capaces de esa prosperidad, ponerla nación, ponerla que realmente dé resultado la prosperidad, o te la farriaste, te la bebiste, te la prostituiste. ¿Qué hiciste con el dinero? Y muchas cosas y muchas iglesias están diciendo de mucha prosperidad, de mucha bendición, pero se están olvidando realmente del corazón, de la obediencia. Dice la palabra de Dios, le dice: hermano, tú traes la ofrenda, y pusieron la ofrenda primero que la obediencia, dice el Señor. Si tú traes una ofrenda del Señor y sientes que tienes que poner las paces con un hermano porque has peleado, pues deja la ofrenda ahí y vete mejor a hacer las paces con tu hermano. Primero es la obediencia, primero es todo esto para que venga y el Dios pueda aceptar tu ofrenda. Pero muchos primeramente vienen a la ofrenda sin todavía su corazón estar peleados con otros, no obedecen, todavía fornican, todavía adulteran, todavía hacen miles de cosas y creen que Dios verdaderamente se olvida de todo eso porque usted ofrenda. Dios no se va a olvidar de las cosas malas que tú haces porque te ofrendas. Dios se va a olvidar de las cosas malas que tú haces cuando tú empieces a obedecer, y cuando tú y yo quitemos todas esas cosas malas que sabemos que no nos van a dejar de entrar al reino de los cielos. Es que la mayoría de las congregaciones desprecian a creyentes desprecian al creyente de pocos recursos, ignorados, tratados como una simple cortesía, solamente una simple cortesía, una simple sonrisa, pero realmente la congregación sabiendo que ellos son los más ricos en la fe. Y muchos todavía estamos así. ¿Cuántas iglesias están tratando más bien a los que económicamente están bien que a los pobres? Los menospreciamos, solamente llegamos dentro de la iglesia, le damos un saludito y le sonreímos. En cambio el otro que viene como con plata, una camioneta, a veces lo abrazamos, a veces hasta le damos picos, a veces hasta le buscamos la silla donde es y lo sentamos adelante. Y al pobre que da, ese va de último, siente como usted pueda, busque como usted pueda. Entonces eso es lo que ha pasado y pasaba también en este tiempo, sabiendo que verdaderamente los que son hombres de Dios deben de rodearse no de hombres de tanta plata, sino hombres de mucha fe. De mucha fe. Y la mayoría de los hombres de mucha fe es porque realmente son hombres necesitados, hombres que se dice que son pobres. Por eso les voy a contar algo que me tocó mucho esta semana,
no sé, fui si ayer, antier, estuve en el Éxito, y cuando me senté ahí al lado, había una mujer que le comentaba a la otra y le decía: no, yo me levanté a las 4 de la mañana, y a las 4 de la mañana tuve que empezar a lavar la ropa. Después que salí, desayuné, y por eso que me estoy durmiendo aquí, y salí y me fui a comprar las cosas, las bolsas las cosas, que los tapabocas que yo vendo y todo eso, para venir aquí a ganarme el sueldito. Pero había otra también ahí que estaba al lado mío y le decía: ¿ustedes cómo hacen como para sobrevivir? El diario, decía ella, la otra señora, decía: es el diario que nosotros hacemos todos los días. Y le decía: ¿cómo así? Yo tengo que vender todo esto, me gano 15, 10 mil pesitos, y después con los 10 mil pesitos me toca ir a pagar la pieza o el arriendo, y enseguida pagar eso o ahorrarlo para el arriendo, y enseguida con esas cosas sacar para la comida, y al otro día ir a hacer un préstamo, decirle a alguien que me preste para poder comprar las cositas, porque no me alcanza muchas veces de las ventas que hago. Entonces muchas veces me tengo que ir otra vez a hacer un préstamo para venir aquí, me tengo que levantar muy temprano porque tengo que ir a comprar los cigarrillitos, tengo que ir a comprar las bolsas, tengo que comprar los confiticos, tengo que comprar todo esto para poderme hacer aquí. Entonces le decía: ¿y usted qué hace con el prestamista? No, muchas veces tengo que pagarles un poquito porque no tengo más. Y entonces a quién más no me toque ir a prestar a otro. Y así sobrevive. Y ese es el pobre que realmente Dios mira del corazón. Y a ese es el que ayuda cuando Él le pide, cuando Él verdaderamente clama a Dios, y cuando verdaderamente está obedeciendo, Dios hace algo por ellos. Por eso, tú que has menospreciado al pobre, tú que te has consolado más con los que tienen dinero y con los que le has dado la palmita y con los como que les ayudan más a salir adelante que a los mismos pobres, Tú que tal vez le haces más cosas para los ricos que para los pobres. Cuidado mucho de eso, porque Dios está mirando tu forma de ser. La fe en Cristo y por pobres por pobres. Por eso es que a veces no hacemos un trato justo. Ahí en las iglesias, en las congregaciones, ahí donde nos reunimos todos los hermanos, a veces nosotros nos sentimos más santos, aún nos sentimos más santos que aquellos que no tienen nada. Y eso es cosa injusta. Somos injustos y los tratamos de cualquier manera, de cualquier modo, sin respeto. Muchas veces ni respetamos y los irrespetamos realmente. Y tenemos que empezar a respetar a este pueblo de Dios que es pobre. Por eso dice en Job, vamos a buscar a Job. Dice en Job 5, del 15 al 16, dice: Dios salva al pobre y oprimido del poder de los malvados. Él es la esperanza de los débiles. Él les tapa la boca a los malvados. Por eso tenemos que cuidarnos. Y yo les recomiendo que se rodee de gente de fe, de gente rico, de gente que rico. Dice que son ricos ¿en qué? En la fe. Y eso tenemos que rodearnos de gente ricos en la fe, que ya después Dios te mandará el dinero que tú necesitas para levantar tu iglesia o lo que vayas a hacer en el nombre de Jesús. Por eso buscamos en el Salmo 9, busquemos Salmo 9, el versículo 17 al 18 dice: los malvados y paganos, los que se olvidan de Dios, acabarán en el reino de la muerte. Pues no siempre serán olvidados los pobres, ni para siempre se perderá su esperanza. Dios no olvida a los pobres. Dios no va a olvidarlos. A los malvados los va a olvidar, pero a los pobres no serán olvidados, porque después de que confiamos en Dios, siempre nos dará
todo lo necesario, todo lo necesario. Por eso vamos en busca del Salmo 68, el versículo 10. Salmo 68, 10, que dice: tu pueblo se estableció allí, y tú, oh Dios, por tu bondad le diste al pobre lo necesario. Él siempre nos va a dar lo necesario. Confiemos que Dios siempre nos va a dar lo necesario. Entonces muchos dirán: pero es que hay mucho pobre que no tienen lo necesario. Es porque no estamos buscando de un Dios vivo y real. Porque Él vino para los pobres, no vino hacia los ricos, no vino hacia ellos, vino a los pobres de espíritu. Por eso dice en el Salmo 69, 33, dice: pues el Señor escucha a los pobres y no desprecia a los suyos que están presos. ¿Dios escucha a quién? A los pobres. Dios escucha a los pobres. Entonces, si has menospreciado a un pobre, ya es hora. Si has menospreciado a un hombre, tal vez no es que sea tan pobre, pero económicamente Dios lo tiene bien, y tal vez hay otro con más plata. No lo menosprecie, no lo menosprecie. Él sabía, dice que él sabía en el Salmo 72. Salmo 72. Y vamos que dice en el Salmo 72, 12, del versículo 12 al 13, dice: pues Él salvará al pobre que suplica. ¿Él salvará a quién? Al pobre que suplica, al necesitado que no tiene quien lo ayude. Tendrá compasión de los humildes y salvará la vida a los pobres. Péguense de eso. Y yo declaro en el nombre de Jesús: si tú económicamente estás pobre, empieza a clamar a Dios. Y yo desato en el Salmo 72, 12, 13 sobre tu vida, que Dios te escuchará, que Dios vendrá en tu ayuda cuando tú lo llames. Así sea tu problema económico, espiritual, material y físico, Dios te va a ayudar, porque Él no es hijo de hombre para mentir, ni ojo de hombre para volverse atrás. Lo desato aquí en la tierra como en el cielo. Por eso vuelvo y se lo leo en el Salmo 72. Pues Él salvará al pobre que suplica. ¿Al pobre que qué? Que suplica. Al necesitado que no tiene quien le ayude. Tal vez tú no tienes, pero Dios está esperando que le pidas a Él. Tendrá compasión de los humildes y salvará la vida de los pobres. ¿Qué más podemos decir si está todo escrito ahí? Por eso seguimos leyendo Santiago. Seguimos leyendo Santiago 2, el versículo 6. Y dice: ustedes en cambio los humillan. ¿Acaso no son los ricos quienes los explotan a ustedes, y quienes quienes arrastras los llevan ante las autoridades? Y es verdad, en ese tiempo eran quienes, los ricos, quienes los humillaban. Y ahora tal vez no son como los ricos, sino muchas veces hasta los mismos hermanos de la fe lo humillan a uno, lo hacen sentir mal. Y por eso tienes que mirar tu actitud. ¿Cómo es tu actitud? ¿De dónde viene esa altivez? ¿De dónde viene ese rechazo? ¿De dónde viene ese desprecio? Y tal vez viene de tu niñez, de cómo te han tratado, de tu niñez que fuiste violada, de tu niñez que fuiste violada verbalmente. ¿Quién sabe qué te ha pasado en tu niñez que todavía rechazas a otros y te sientes rechazada? Aquí habla de los ricos que prestan interés a los pobres, a los de gota a gota, que se aprovechan de los demás
pobres, también de aquellos que prestan y piden más dinero después del préstamo. Piden más, y Dios quiere que tú y yo seamos hombres con mucha humildad, hombres que podamos ayudar a los demás. No te aproveches de necesitado, porque eso es como dijo al principio, que era ¿qué? Que éramos ¿qué? Que éramos hombres que hacíamos excepción de personas. Y cuando tú haces excepción de personas, estás juzgando a los demás. ¿Cuál es tu excepción de personas? Y cuando tú haces hecho todo eso, ¿cuántos hombres no son prestamistas, pero cuando prestan cobran interés? ¿Cuántos? Si tú has cobrado interés por eso, sabes, tú en tu corazón eres pobre. Porque el que presta y pide interés es más pobre que aún al que le prestó. Tremendo. ¿Cierto, Gloria? Que aún es más pobre que al que le prestó. Proverbios 22. En Proverbios 22, el versículo 7, y dice: entre los pobres el rico es el rey, entre los deudores el prestamista. Y muchas veces nos endeudamos, tal vez por nuestra necesidad, tal vez porque no tenemos dinero, pero realmente cuando tú prestas, te vuelves esclavo del que te prestó. Por eso vamos ahí en Éxodo 22. Vamos otra vez a Éxodo 22, el versículo 25. Y dice así, si le prestan dinero a alguna persona pobre, vuelvo y le leo, si les prestan dinero a alguna persona pobre o necesitada, le agrego un poquito a mí, de mi pueblo, que viva contigo, no te portes con ella como un prestamista, ni le cobres interés. No le cobres interés. Y yo he visto mucho cristiano que todavía presta dinero y cobra interés, y eso es una maldición para ti y para mí si has cobrado interés. Por eso seguimos leyendo en Santiago. Vamos a buscar Santiago otra vez. Seguimos leyendo Santiago 2, versículo 7, y dice: no son ellos quienes hablan mal del precioso nombre que fue invocado sobre ustedes. No son ellos los que hablan mal. No son ellos esos ricos que no quieren entender verdaderamente la palabra de Dios, que solo lo buscan más por religión que por amor a Cristo, que solo lo buscan no más por aparentar, que más bien por una fe como lo hacen los pobres. Como lo hacen los pobres. No quieren nada y no quieren salir adelante con las cosas de Dios. No quieren ser probados por Dios. No quieren hacer nada por Dios. Solamente buscan a Dios para que Dios los siga bendiciendo. Solamente pasa eso. Aquí se habla muy claro que cuando tú menosprecias al pobre, haces excepción de personas. Estás haciéndole eso a nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú desprecias al pobre, estás haciendo excepción de personas. Y cuando tú y yo hacemos excepción de personas, estás rechazando a nuestro Señor Jesucristo. Por eso vamos, ahí verá en Mateo 18. Estamos entonces, la pregunta es: ¿a cuántos nosotros hemos menospreciado? ¿Hay cuántos nosotros hemos menospreciado a nuestro Señor Jesucristo? Por eso vamos a leer en Mateo capítulo 18, versículos 6, 7. Dice: a cualquiera que haga caer en pecado uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que lo hundieran en el profundo del mar con una gran piedra de molino atada en su cuello. Qué malo es para el mundo que haya tantas incitaciones al pecado. Tiene que haberlas, pero ay del hombre que haga pecar a los demás. Y saben, tanto por el menosprecio, porque el menosprecio
hace o excepción de personas, te vuelve tu juzgador y haces que tal vez la persona no busque de ese Cristo, porque no estamos siendo testimonio para ellos, porque todavía con nuestros actos, nuestras formas de hacer las cosas, no las estamos haciendo conforme a lo que manda nuestro Señor Dios. Por eso vamos entonces, aquí vamos en Santiago 2, el versículo 8, y dice: ustedes hacen bien si de veras cumplen la ley. Supe de matar, como dice la Escritura, ama a tu prójimo como a tú mismo. Está hablando que debemos de cumplir la ley. La ley es los 10 mandamientos. La ley también es todo lo que nos ha mandado Dios, y tal vez no lo hemos cumplido. Aquí Santiago, por parte de Dios, nos expresa amor a todos por igual, al que te da, al que no te da, al que te trata bien o mal. Ámalos, porque el amor puede mucho. Aquí Santiago nos expresa en este versículo 8: no hagas excepción, ustedes hacen bien si de veras cumplen la ley suprema, tal como dice la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama. Cuando tú amas, estás amando a Dios. Tú no puedes amar al que te trata más bien. Más bien, ama a todos por igual. La pregunta es: ¿será que si estamos amando a Dios, estamos amando a todos por igual? ¿Será que sí? Tenemos que pensar en eso, porque si no lo estamos haciendo, entonces hay que esforzarnos a amar a todos por igual, por igual. Por eso vamos a buscar a Mateo. Busquemos ahí a Mateo 22 del 36 al 40. Dice: maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Estamos hablando de la ley. Jesús le dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más importante y el primero de los mandamientos. Pero hay uno segundo, parecido a este. Dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en estos dos mandamientos se basa toda la ley de los profetas. O sea que nos falta amor. O sea que Dios quiere que verdaderamente amamos como debemos de ser. Amar a todos por igual. ¿Será que tú y yo sí estamos amando a todos por igual? ¿O estamos amando y beneficiando más al que nos da más, al que diezma más, al que ofrenda más, al que nos halaga más, al que nos dice mejore las cosas? ¿O cómo será? Y al otro lo estamos menospreciando y al otro lo estamos haciendo a un lado. ¿Cuál es lo que está mandando Dios? ¿Será que como pastores sí tenemos ese amor verdadero? ¿Si estamos llenos del amor o solamente somos unos mensajeros de Dios sin amor? Y recuerde que la palabra dice que si usted no tiene amor puede echar a los demonios, pero sin amor no sirve de nada. Puede hacer milagros, pero si no tiene amor no sirve de nada. Por eso Dios está diciendo: ¿cómo estás tratando a todos? ¿Estás tratando por igual? Y yo les digo, lastimosamente no tratamos a todos por igual. No tratamos a todos. Por eso Pablo decía: cuando yo estoy hablando a los pobres, me hago al nivel de ellos. Me hablo al nivel de ellos. Cuando trato a los ricos, pues también al mismo lado a los cultos, también me hablo igual que ellos. O sea que Pablo quería estar igual a todos, amarlos a todos por igual. Y muchas veces no pasa eso en las congregaciones y en las iglesias. No pasa eso. Por eso vamos entonces en 2 de Corintios. Vamos en 2 de Corintios. 2 de Corintios 8, versículo 9. Y dice: porque ya saben ustedes que nuestro Señor Jesucristo, en su bondad, siendo rico, se hizo pobre por causa de ustedes, para que por su pobreza ustedes se hicieran ricos. O sea que yo no sé qué va a pasar aquí con lo que Dios nos está haciendo. ¿Cuál de todos es más rico?
Aquel que va a la congregación con mucho dinero, o está muy prosperado, o está muy un tal, o aquel pobre que tal vez no tiene nada, tal vez no tiene ni a dónde caerse muerto, pero está rico en la fe en Cristo, en la obediencia a Cristo. ¿Cuál cree que los dos estén más con más? ¿A cuál de los dos se acercaría más a usted? No me diga que se acercaría más al pobre, porque se mentiría a usted. Tal vez se acercaría más al rico, al que te da más, y al quitarles, en vez de, dice el Señor, en vez de acercarse al rico, que por la fe de él, tal vez Dios te va a bendecir más que lo que te puede dar un rico, que lo que te puede dar una persona económicamente. Tal vez a este hombre que te hay que acercar, que es rico en la fe, tal vez Dios te va a bendecir mucho más que las cosas que podemos tener aquí. Por eso dice, Pablo dice, porque todo lo que tengo, lo tengo como basura. Se dio cuenta que esto es una ilusión, se dio cuenta que esto es basura. Por mucho que tú tengas, nada te vas a llevar. Y a veces queremos tener muchas cosas aquí en la tierra, pero somos pobres en Cristo. Y Dios quiere que seas rico en Él. Y cuando tú y yo estamos muy ricos en Él, nos estamos pareciendo cada día más a Jesús, lo otro tiene que venir por añadidura, que eso ya es ganancia. O sea, lo que es material o económicamente. Por eso vamos a ver ahí en el versículo, en Santiago, seguimos estudiando Santiago 2, versículo 9. Y dice, pero si hacen discriminación entre una persona y otra, cometen pecado y son culpables ante la ley de Dios. Somos culpables. Y eso es lo que tenemos que hacer hoy, como dijo David en el Salmo 51, en los primeros capítulos: y en verdad soy malo desde que nací. En verdad su sentencia es justa. En verdad yo he discriminado a la gente. En verdad yo he hecho esas cosas, Señor. He discriminado, he juzgado a la gente. En verdad, Señor Dios, he querido cumplir toda la ley, pero he descuidado los aspectos más importantes: la ira, la altivez, la arrogancia, la falta de perdón y todas estas cosas que en verdad creen que no son de poca cosa para Dios, pero son muchas, porque por esas cosas de tu vida no vas a entrar al reino de los cielos. Aquí nos muestra que somos culpables. ¿Culpables de qué? De todo ese menosprecio que le hacemos a las personas, de todo eso, como dijo Santiago en el versículo 1. En Santiago 2:1. ¿Qué es lo que dice? Ustedes que creen que es menos glorioso el Señor, hacer discriminaciones, y tal vez tú y yo hemos hecho esas discriminaciones y somos culpables delante de Dios. Por eso vamos a buscar Deuteronomios 1, versículo 17, y dice: y ahí dictar sentencia, no hagan ninguna distinción de personas, atiendan tanto a los humildes como a los poderosos, sin tenerle miedo a nadie, porque el juicio es de Dios. Y así se les presentará alguno caso difícil, pásenmelo para que yo lo atienda. No hagas discriminación. Y cuando tú haces discriminación, estás discriminando a Dios, estás discriminando a Cristo, porque tal vez ellos no tendrán dinero, pero son ricos en la fe, y tal vez ellos se van a salvar primero que uno. Por eso dice, a veces nos vienen aflicciones por discriminar a las personas. Y tal vez muchos estamos pasando por aflicciones y decimos: pero es que yo no mato, yo voy a la iglesia, yo ayuno, yo diezmo, yo ofrendo, yo me levanto a las 4 de la mañana, todo esto. Pero dice el Señor: pero ¿a quién has discriminado? Y tal vez estamos pasando por una situación porque tal vez hemos discriminado. Hemos discriminado a muchos.
Y Dios quiere que no discrimines a nadie. Por eso vamos a buscar a Génesis 42, 21. Vamos a buscar 21. Y dice: pero se decían el uno al otro, verdaderamente nos portamos muy mal con nuestro hermano, pues no le hicimos caso cuando nos rogaba que le tuviéramos compasión, aunque veíamos que estaba afligido. Por eso ahora nos ha venido esta aflicción. Y cuántos pastores y cuántos hermanos y cuántos líderes hemos menospreciado y hemos hecho sentir mal al pobre, hemos hecho mal a nuestro hermano, hemos hecho mal a las personas que verdaderamente para Dios son bien, no has tenido misericordia. Por eso hay que tener cuidado mucho con las palabras, con las palabras. Por eso tal vez estamos pasando por una aflicción, porque tal vez tú y yo hemos discriminado, despreciado a otras personas y han despreciado a Dios. Por eso hoy te pido y te diga: Señor, perdóname si he discriminado a otros. Por eso seguimos ahí en el versículo de Santiago 2, el capítulo 2, versículo 10. Capítulo 2, versículo 10. Y dice: porque si una persona obedece toda la ley, pero falla en un solo mandato, resulta culpable frente a todos los mandatos de la ley. O sea que para Dios un pecado que el otro es igual. Lo que pasa es que las consecuencias son distintas. Pero el pecado para Dios es igual, como aquel que miente, como el que mata, como el que adultera o el que mata. Y ustedes dirán: pero es que yo no estoy matando nada, yo estoy apenas adulterando. Pero para Dios todo es igual. Aquí nos habla de personas que desprecian a otras por haber quebrantado la ley o pecado con faltas más crueles que ellas. ¿Qué es lo que le quiere decir? Despreciamos y nos hacemos: no, esta pecó más que uno, esta mató a su papá, yo no he matado a nadie, esta le pegó a su papá, yo no le he pegado a nadie, esta hizo esto y yo no he llegado hasta allá. Y muchas veces cuando usted está diciendo esto, que la otra persona ha hecho mayores pecados que usted está menospreciando a la otra persona y se ha sentido mejor que ellos, como muchos que no hemos sentido cuando despreciamos muchas veces a los brujos, hechiceros y todas estas personas. Sabes, ellos tienen derecho de tener la misma oportunidad que tú la tuviste y yo la tuve para llegar a los pies de Dios. Y eso es lo que nos está pasando. Sentimos cuando usted dice: no, es que yo no he cometido ese pecado que hizo ella. Está como este fariseo, dice el Señor, o este hombre que estaba orando en la iglesia, decía: Señor, te doy gracias porque yo no soy como ese fariseo, que yo no sé qué, que esta persona, te doy gracias porque no soy como este cobrador de impuestos y todo esto. Y el otro decía: Señor, soy culpable de todo lo que me pasa, Señor Dios. Y eso es lo que nos quiere decir Dios: acepta tu mal para que pueda cambiar lo que Dios tiene que cambiar. Por eso vamos todos en Mateo, en el capítulo 5, el versículo 17 al 19, dice: no crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley, a los profetas. Oye, no crean, dice el Señor, no crean que yo que ha venido a suprimir la ley de los profetas. No he venido a ponerle fin, sino a darle su pleno valor, o sea, la ley. Pues les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, no se quitará a la ley ni un punto ni una letra, hasta que todo llegue a su cumplimiento. Por eso el que no obedece uno de los mandamientos de la ley, aunque sea el más pequeño, ni enseñe a la gente a obedecerlo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los obedece y enseña a otros a hacer lo mismo será considerado grande en el reino de los cielos.
O sea que Dios nos está hablando que todos los mandamientos, hasta el más pequeño, el más ignorante. Entonces la pregunta es, ¿cómo ha sido tu actitud con los demás? Y por la falta de no tener entendimiento en esto, nos vamos a perder. Y Dios no quiere que tú y yo nos perdamos, sino que verdaderamente tengamos un cambio de nuestra actitud. De todas las cosas que Dios nos está pidiendo a diario. Por eso dice entonces en Santiago, sigamos buscando a Santiago, sigamos estudiando Santiago 2, capítulo 2, el versículo 11, y dice: pues el mismo Dios que dijo no cometas adulterio, dijo también no mates. Así que si uno no comete adulterio pero mata, ya ha violado la ley. Como les dije, todo es igual para Dios. Aquí nos habla de que para Dios, tanto como el que comete adulterio como el que mata, es el mismo pecado para él. Deuteronomio 5, el versículo 17 al 18 dice: no mates, no cometas adulterio. Y si usted en la ley de todos los mandamientos comete uno, está cometiendo todos. Está cometiendo todos. Por eso dice en Mateo, sigamos en Mateo 5, el versículo del 20 al 21 dice: porque les digo a ustedes que si uno supera a los maestros, porque les digo a ustedes que si no superan a los maestros de la ley, a los fariseos, en hacer lo que es justo ante Dios, nunca entrarán en el reino de los cielos. ¿Y quién eran los fariseos? Fariseos eran personas que conocían la palabra de Dios, se la memorizaban, iban a la iglesia, al ayuno, iban a todas estas cosas, pero Dios sabía que no hacían las cosas como tenían que hacerlas. Y dice Dios que hay que superarlo. No sé qué dice en tu Biblia, pero en la mía dice: porque les digo a ustedes que si no superan a los maestros de la ley, si usted y yo no superamos en ese tiempo a los fariseos de conocimiento, pero de obediencia primeramente a Dios, nos vamos a perder. Ustedes han oído que a sus antepasados se les dijo: no mates, pues el que mata será condenado. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano será condenado. Al que insulte a su hermano lo juzgará la Junta Suprema, y el que infure gravemente a su hermano se le hará merecedor del juicio del fuego eterno. La pregunta es: ¿cómo está tu actitud? ¿Cómo hemos ido a entristecer a nuestros hermanos? ¿Cómo hemos ido a infuriar a nuestros hermanos? ¿Cómo hemos sido de ingratos con nuestros hermanos? Y dice que ¿qué? Yo le voy a leer la última parte. Infurie gravemente a su hermano, se hará merecedor del fuego eterno. Y es que yo no he matado, pero es que yo no miento, pero es que yo no fumo, yo no adulterio, no tales, pero tienes una actitud que no es agradable a Dios, y serás ¿qué? Y serás merecedor del fuego eterno. Seremos merecedores del fuego eterno si nos descuidamos. Por eso dice en Santiago, vamos rápidamente que tengo unos minutos, 10 minutos. Santiago, vamos a ver en Santiago capítulo 2, versículo 12. Y dice: ustedes deben hablar y portarse como quienes van a ser juzgados por la ley que nos trae libertad. ¿Para qué se hizo la ley? Para que nos diéramos cuenta que estábamos cometiendo pecado, como dijo Pablo. Pero la ley no le ayudó a salir del pecado. Solo Cristo puede ayudarte a salir del pecado, pero también depende de ti, tu actitud, cómo vas a salir de él, qué estás haciendo, qué estás sacrificando, qué estás, porque seguir a Cristo, dice el Señor, es una entrega y es un negar, dice el Señor, es un negar. Por eso dice aquí
aquí vemos que la ley da libertad. ¿Cuál ley da libertad? ¿Cuál es la ley que da libertad, Gloria? ¿Cuál es la ley que da libertad? Pues la ley de Cristo. Esa es la ley que da libertad. Por eso dice en Juan, vamos a buscar a Juan 14, el versículo 15 al 17. Y dice, del 15 si ustedes me aman, obedecen mis mandamientos. Si lo que lo amamos. Y yo le pediré al Padre que les mande a otro defensor, el Espíritu de la verdad, para que esté siempre con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir, porque no lo ven ni lo conocen, pero ustedes lo conocen porque Él permanece con ustedes y está en ustedes. ¿Será que si está en ustedes? No los voy a dejar huérfanos, volveré para estar con ustedes. Dios entienda que Dios quiere estar con nosotros, pero depende de la obediencia. Por eso dice en Santiago 1, el versículo 25 al 26, dice, pero el que no olvida lo que oye, sino que se fija atentamente en la ley perfecta de la libertad y permanece firme cumpliendo lo que ella manda, será feliz en lo que hace. Si alguno cree ser religioso pero no sabe poner freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve de nada. ¿Cuántas cosas les hemos hecho a nuestros hermanos con nuestras palabras? ¿Cuántas cosas le hemos irritado? ¿Cuántas veces lo hemos puesto triste a los hermanos de la iglesia? Y les hablo también a aquellos que son líderes, que son pastores. ¿Cuántas veces hemos hecho sentir mal a las personas, tal vez menospreciándolos, gritándolos o juzgándolos? Y ya es hora que pidamos perdón. Sobre eso dice el Espíritu Santo de Dios. Por eso dice en Santiago capítulo 2 versículo, el último que vamos a leer, lo que es el 13, y dice, pues los que no han tenido compasión de otros, sin compasión serán también juzgados, pero los que han tenido compasión saldrán victoriosos en la hora del juicio. Aquí es donde les digo a muchos que yo no quiero ya vivir por la compasión de Cristo, sino por el amor de Cristo. Y el amor de Cristo es cuando tú estás obedeciendo. Aquí nos habla que los creyentes serán juzgados con la base a su obediencia. Aquí nos habla que todos seremos juzgados con la base en nuestra obediencia. Por eso yo les digo, primero la obediencia y después la oración, para que podamos estar primero en la obediencia y después la bendición. Primero la obediencia, después el diezmo y después la ofrenda. Por eso dice en Juan 13, capítulo 3, versículo 13, versículo 18, perdonen, versículo 18. Dice, el que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. ¿Por qué les dije esto? Porque usted la ley le hace entender, como dijo Pablo, del pecado, de no matarás, no adulterarás, pero no lo ayudas a ir del pecado. Solamente con Cristo puedes salir del pecado, porque nuestras palabras serán juzgadas, nuestras obras serán juzgadas, nuestras actitudes serán juzgadas. Todo será juzgado. ¿Qué será juzgado? Vamos a ver qué será juzgado. Eso es lo que yo les quería llegar. ¿Qué será juzgado? Nuestras palabras serán juzgadas. Nuestras obras serán juzgadas. Serán juzgados nuestras actitudes serán juzgados. Todo será juzgado. Todo será juzgado. Por eso vamos a Mateo, vamos a buscar Mateo
Mateo 5, versículo 7, y dice: dichosos los compasivos, porque Dios tendrá compasión de ellos. Todas nuestras palabras serán juzgadas, nuestras obras serán juzgadas, nuestra actitud será juzgada delante de los demás, y aun cuando tú estás a solas, serás juzgado por todo esto. Por eso entonces vamos por último ahí en Mateo 7, el versículo 7 del 1 al 2. Dice: no juzguen a otros para que Dios no los juzgue a ustedes, pues Dios juzgará a ustedes de la misma manera que ustedes juzguen a otros, y con la misma medida con que ustedes den a otros, Dios les dará a ustedes. Y a veces nos estamos preguntando, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Porque de la misma manera que usted da, va a recibir. Por eso vamos a decirle al Señor en esta oración, y le pedimos a nuestro Señor Jesucristo, pedirle y decirle: Señor Jesús, perdóname por mis palabras, perdóname toda palabra necia que ha salido de mi boca sin tener en cuenta. Si he herido a las personas, si he dañado a las personas, perdóname, Señor. Perdóname por esa altivez y arrogancia, Señor Dios Padre, por todos esos temores, Señor Dios. Ayúdame a salir de ahí, Padre Santo. Perdóname, Señor, por nuestras obras, Señor. Pues que nuestras obras delante de ti no son justas, no son agradables, Señor Dios Padre, como nos hiciste ahí, Señor. Ya no queremos vivir por misericordia, sino por amor a ti, Señor Dios Padre. Perdona, Señor, nuestra actitud, Señor Dios. Perdona nuestra actitud, Señor, que hay dicho que por nuestra actitud seremos juzgados, Señor. Que por nuestra actitud iremos al lago de fuego, Señor Dios. Y quita toda mala actitud. Quita toda mala palabra en nuestra boca, no la tengas en cuenta, Señor. Toda mala obra que hayamos hecho, Señor Dios Padre, si hemos hecho entristecer a los demás, Señor, si hemos menospreciado, Señor, a los demás, Padre, sintiéndonos mejor nosotros que ellos, Señor. Si hemos menospreciado a los brujos, hechiceros, si hemos menospreciado a los pobres, Padre, si hemos menospreciado a los pobres porque visten mal, porque huelen mal, Señor, perdónanos, Señor Dios. Perdóname por toda palabra necia que ha hecho daño a los demás, Señor, porque hay personas que cuando hablan hieren a la gente, Señor, hieren en vez de, porque se sienten, Señor, se sienten que es la única forma de defenderse, Señor, hiriendo a los demás. Perdona, Señor Dios, y no dejes que por nuestra actitud, Señor, por nuestra arrogancia, por nuestro orgullo, Señor, perdamos el reino de los cielos, Señor. Perdona, Señor Dios Padre, y ayúdanos, Señor, a tener esa actitud tuya, Señor, a decir solamente tus palabras cuando hables, Señor, sino cállanos, Señor. Cállanos, Señor, que nuestras obras sean, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a tu deseo, Señor. Padre, yo por último otra vez, perdona si hemos despreciado, Señor, si hemos juzgado a otras personas, Señor, sabiendo tal vez que han hecho pecados peores que los de uno, y así nos sentimos mejores, y eso también se llama menosprecio. Perdóname, Jesús, porque cuando hemos despreciado a un pobre, a alguien, Señor Dios, te hemos despreciado a ti. A ti te hemos despreciado, perdónanos, Jesús. A ti te hemos hablado mal con nuestras palabras. Es a ti, Señor, que entendamos que nuestra actitud, Señor, que hagamos todo con los demás, con nuestros hermanos, lo estamos haciendo contigo. Por eso venimos ante ti, mi Rey, porque la ley no nos ha quitado el pecado, pero sé que con la ayuda tuya tú pondrás el querer como el hacer, de negarnos a nosotros mismos y solamente vivir para ti, mi Rey amado. Yo exijo que todos se laven de mente, de cuerpo y de corazón.
Yo exijo que todos sepan hablar, porque yo no aceptaré gente ignorante que no has podido saber hablar, que son de mala actitud, que son de malas palabras, que sus obras son como una hierba en el desierto que se seca fácilmente. Así son todas sus obras, solamente por aparentar, no solamente por hacer mi voluntad, sino que viven de apariencia. En bastiderea jalaraba, en ireme analeva, y en ireme sianave, el rey de mi beleve. Por eso hoy yo les dice el Señor, busquen en sus corazones las heridas de su pasado, las confrontaciones de su pasado, los daños de su pasado, y busquen muy en fondo qué es lo que han hecho mal y qué le han hecho mal a ustedes, para que se perdonen, para que sean una nueva criatura en Cristo y puedan volver a nacer de espíritu y puedan volver a nacer de corazón y puedan hacer mi voluntad conforme a lo que yo mando, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.